Acompáñanos a hacer un alto en el camino. Este programa trae otra historia de fe que nos ayudará a crecer, reflexionar y a comprender que nuestra fe es maravillosa y universal, que tenemos a muchos hermanos que tratan de hacer bien las cosas. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Estaremos platicando con Eliú Ramos Ortega, oriundo de Venezuela y radicado en Estados Unidos. Eliú es un comunicador católico, ingeniero electrónico y profesional en radiodifusión con más de 30 años de experiencia. Ha dedicado su vida a promover la fe, la libertad de expresión y el desarrollo humano a través de los medios de comunicación. Es fundador de Rumbera Network FM. También lidera la iniciativa de Rumbera Radio Chicago, una estación diseñada para ser apta y enriquecedora para toda la familia y la comunidad de habla hispana. Católico, convertido desde 1992, él nos va a contar esa hermosa experiencia de conversión al catolicismo. Es supernumerario del Opus Dei, esposo de Lismar Peroso, con quien trabaja de la mano en iniciativas como Tiempo de Familia. Además, padre de 3 hijos. Es terapeuta de pareja certificado en el método Gottman y actualmente colabora con Guadalupe Radio Network, retransmitiendo programación de EWTN en inglés y en español. A través de este camino de evangelización ha llegado a las redes sociales, a la evangelización digital, y ocupa toda su vasta experiencia profesional y de vida para llevar mensajes de fe, esperanza y unidad a las comunidades hispanas. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. Eliú, muy bienvenido a este programa. Muchas gracias, José, por la invitación inmerecida, pero luego me enteré que aquí invitaban gente normal, común y corriente, y yo dije, bueno, que como yo soy normal, común y corriente, entonces voy y atiendo esta invitación, porque bueno, el Espíritu Santo es el que nos une, el que nos lleva, el que nos conecta. Yo le tengo mucho cariño a misioneros digitales católicos y también he visto cómo está creciendo mucho a iniciativas de espacios como este, en Spotify, en Apple Podcast, y hay que apoyar y hay que retroalimentar. Así que ahora que nos conocemos más, ten la plena seguridad que Un Alto en el Camino lo vamos a promover por todas nuestras redes también. Bueno, muchas gracias por esa iniciativa, Eliud. La verdad que le agradecemos y la idea es que testimonios de personas como tú que están haciendo cosas buenas y maravillosas en el mundo llegue a ser conocida hasta donde Dios nos lo permita, hasta los confines de la tierra, donde Jesús nos manda a llevar el Evangelio. Por ahí tengo una amiga que dice que las cosas buenas muchas veces no hacen ruido y nos corresponde a nosotros hacer ese ruido, ¿no? Queremos hablar contigo de de este camino de fe que tú has llevado, que va muy de la mano con los talentos y carismas que Dios te dio a través de tu formación profesional y esos talentos en la radiodifusión, que sin duda te han llevado por caminos que no pudiste haber sospechado, creeré, y me atreveré a decir. Antes de hablar de todo esto, Eliu, eh, por ahí hablábamos fuera de micrófonos acerca de tu conversión. Y quiero que nos platiques un poco de dónde venís, cómo fue tu familia y sobre todo, cómo abrazas tú la fe católica. Yo tuve un abuelo, Antonio Ortega, que luego de que unos misioneros norteamericanos llegaron allá a un pueblito, a una zona rural de Venezuela, fundaron una iglesia presbiteriana. Ahí creció, a la vera de esa iglesia, mi mamá y sus 2 hermanos. Por consiguiente, cuando mi mamá se casa con mi papá era bautizado católico, pero había entrado a la masonería. La fe que se practicaba en mi casa, o sea, el servicio donde íbamos,
era un servicio presbiteriano. Eh, por cierto, que esto, de los más gratos recuerdos que tengo, es haber estudiado los cuatro evangelios durante muchísimo tiempo de mi infancia, y en los veranos eran las escuelas bíblicas vacacionales y etcétera. En fin, ¿no? O sea que hay un conocimiento de la Biblia, pero luego uno se hace un poquito teenager, se va a la universidad, abandona todas esas prácticas, y por fortuna para mí, yo me enamoré de la muchacha más bonita del pueblo. Y cuando le propuse que fuera mi novia, bueno, me dijo que sí y empezamos a salir, un noviazgo muy bonito. Y a los 22 años míos y a los 20 de ella, le digo, vamos a casarnos. Me dice, pero ¿cómo así? Digo, ¿cómo que cómo así casarnos? Y dice, no, yo para casarme tiene que ser por la iglesia. Y para que sea por la iglesia, tenemos que cumplir una cantidad de pasos y de requisitos que yo no sé si tú estás dispuesto a cumplir. Y yo, ni idea de lo que me estaba diciendo, no tenía la menor idea. Eh, lo cierto es que al ser de distintas religiones, eso queda como, la propuesta queda como en el aire. Y ella se va a estudiar a la ciudad donde nació, porque aunque ambos vivíamos en Ocumare del Tuy, este pueblito que, por cierto, es una de las cunas del ron en Venezuela. Se hace muy buen ron en esa zona de los valles del Tuy. Va a ser muy fiestero entonces, Elio. Sí, sí lo es, y eso luego explica el nombre de alguno de mis proyectos. Eh, yo, viendo que su familia y ella misma había decidido ir a estudiar a la universidad allá lejos, más de Maracaibo a Ocumare del Tuy hay unos 800 kilómetros de distancia. Yo cojo un avión, la voy a visitar y no me es tan fácil que me reciba, ¿no? Y yo, caramba, pero en eso que iba en el taxi del aeropuerto a la ciudad, el taxi pasa por el centro y veo una basílica hermosa que está en la ciudad de Maracaibo, que es la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Virgen de la Chinita, como lo conocen los zulianos. Se celebra, por cierto, todos los 18 de noviembre. Y yo le digo al taxista, déjeme aquí, déjeme aquí. ¿Está seguro, señor? Sí, sí, déjeme aquí. Y me bajo en esa iglesia católica, que yo tenía muy poco conocimiento de la religión católica, casi ninguno, pero sentí que la Virgen María era la que podía resolverme este problema, sin ser católico. Y cuando yo entro a aquella iglesia, veo a la Virgen coronada ya al final, pero está dedicada a ella, pues, por supuesto, está arriba del Santísimo, digamos, en la parte, en la nave central al fondo. Y entonces me inclino en el primer banco, porque, claro, era un día normal, no había ni fiesta, ni misa, ni nada, sino que entré a la iglesia estaba abierta, por fortuna para mí. Que por cierto, una de las cosas que más me da tristeza aquí en los Estados Unidos, a veces paso por iglesias bellísimas y uno trata de entrar, están Están cerradas, no dicen a qué cerradas, hora sí. abren. Este, de eso podemos hablar también. Estamos orando mucho para que muchas de las iglesias que están prácticamente abandonadas y algunas en proyecto de cierre se mantengan y las comunidades vuelvan. Eh, para mí es me embarga un poco de tristeza, pero hay que orar más, o sea, nunca hay que quedarnos en la tristeza. Bueno, pero te seguía comentando y le digo a la Virgen, Virgencita, si tú crees que yo puedo hacer feliz a Lismar, que es mi novia, yo voy a consagrar mi vida por siempre y para siempre a esa familia, a fundar esta familia. Y ahí lo dejé, a los pies de María. Bueno, fue un antes y un después. Me abrieron las puertas de casa, es decir, Lismar me recibió allá donde estaba, en la casa de sus tías. Luego le hice la propuesta formal, luego, y esto es muy importante que se sepa, eh, un procedimiento que el obispo abre para que tú te comprometas a criar a tus hijos en la fe católica. Entonces, yo tuve que firmar ese compromiso, pero además
por decisión propia, antes de casarme, me bauticé católico, tomé la primera comunión y la confirmación, luego la autorización del obispo. Y eso fue, ¿te acuerdas aquella película, Mi boda griega? Yo cada vez que veo esa escena que el hombre se bautiza ortodoxo para poderse casar con la griega, Sí, digo, a mí me pasó lo mismo, pero en la iglesia católica. Hay algo que no sabemos de nuestra fe católica, y es que nuestra fe católica es bellísima. Y la gente ve que los ortodoxos hacen una cosa y dicen, ay, ellos sí. Y van a la India y ven a la gente rezando los mantras y dicen, ay, ellos sí rezan y meditan. No, aquí tenemos el rosario, usted no tiene que irse a la India para poder recogerse y meditar. Mira, aquí en nuestra fe católica podemos conseguir retiros bellísimos, ejercicios ignacianos, retiro en el Opus Dei, que esa es otra historia de vocación que ya te contaré. Hay retiros mensuales, hay retiros anuales, hay convivencias de una semana en muchos centros que te ayudan a centrarte, te ayudan a comprender mejor tu fe, pero también tu rol dentro de la iglesia, tu rol dentro de este mundo, dentro de esta sociedad, en tu trabajo. O sea, ¿cómo hacemos para hablar de Cristo con, pero con propiedad? Porque no se puede dar, por ahí es que me acordé de un dicho que dice, bueno, para dar a luz hay que estar embarazado. Realmente se dice más coloquialmente, para parir hay que estar preñado. Si tú no puedes dar lo que tú no tienes dentro de ti, tú claro. no puedes entregar lo que tú no tienes dentro de ti. Y em, fue así como me casé con Lismar en 1992, un 30 de mayo, en la Santa Iglesia Parroquial San Diego de Alcalá de Ocumare del Tuy. Donde, por cierto, hay una tradición muy bonita que la pueden buscar en YouTube, que es única en el mundo, en esa iglesia. Hay algo que se llama la escolta de los indios coromotanos de Ocumare del Tuy. Ocumare era una tierra que en tiempos aborígenes era de indios quiriquires, pero haciendo esta mezcla histórica, Monseñor Rafael Pérez de León crea una, una suerte de recuerdo de la mezcla de Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, y los indios Cospes, que fueron los que vieron a Nuestra Señora de Coromoto, y sale en cabalgata esta tradición coromotana, mariana y coromotana, en Ocumare del Tuy, y es una manifestación que es original de Ocumare, o sea, por tanto es única en el mundo. Por cierto que esa tierra nuestra tiene un sincretismo bien importante. Uno de los símbolos del folclore venezolano es una máscara de diablo. La gente dice, uy, esos son ritos satánicos. No, no. Los diablos danzantes de Yare, así como los diablos danzantes de la costa venezolana, fue una mezcla del folclore africano y la Iglesia Católica que enseñaba a pueblos que habían sido esclavos, pero que luego fueron cimarrones, es decir, esclavos libertos, este, que no entendían el tema de la religión católica y se decía, bueno, es que el Santísimo es el que vence el mal. Entonces, estas manifestaciones afroamericanas salían por las calles con sus máscaras multicolores, como disfrazados del mal, que eran los diablos, pero realmente son promeseros que en un momento del día, es decir, a las 12 del mediodía, sale el sacerdote a la puerta de la iglesia, eleva al Santísimo y caen todos en el suelo, todos los enmascarados, digamos, caen en el suelo, ratificando así el discurso de que el bien siempre vence al mal. Y bueno, es un poco el sincretismo de la región donde yo nací, que son los valles del Tuy, y esa es mi historia de conversión. Me convertí, fíjate tú, esto es importante que la gente lo sepa. A veces uno ve, yo no le voy a predicar a aquel porque aquella familia no es católica. Yo no le voy a hablar de Dios a este porque este es mormón. Yo no le voy a hablar de Dios a este porque este es ateo. Yo no le voy a hablar de Dios a este porque este es masón. Yo no le voy a hablar de Dios a este porque este es presbiteriano, etcétera. Y resulta ser que de todas las almas, como decía San José María Escrivá, de 1000 almas nos importan las 1000. Cada quien tiene un camino de conversión distinto. Incluso ese católico, señora, usted que me está escuchando, ese joven católico que usted tiene en casa, que dejó de ir a misa a pesar de que usted reza mucho y de que la familia es 100% católica y que él dejó de ir a misa, él va a volver. Usted rece por él y rece porque consiga ese amigo,
esa novia, esa persona, ese sacerdote, ese profesor que nos va a traer de nuevo a la fe. Hay una película que a mí me gusta mucho, Father es tú. Mm, muy buena, sí. Si él encuentra la fe en medio de un accidente, no voy a hacer un spoiler, en medio de un hecho que le pasó en su vida. Y eso es, aunque no tiene que ser, no tenemos que buscar grandes cosas, grandes accidentes, grandes terremotos. Es como Elías, que encontró a Dios en la brisa esa que le pegó en la cara cuando se asomó a la cueva. Dios no está en el trueno, Dios no está en el terremoto, no está en el relámpago. En esos pequeños detalles de la vida misma, ahí hay un encuentro con Dios. Y yo creo que esa fue mi historia de conversión. Yo no esperaba que el enamorarme como un adolescente me iba a llevar por este camino tan hermoso, tan bonito de a poder hacer una familia. Tengo mis 3 hijos, uno de ellos ya se casó, tengo 2 que viven conmigo todavía, la menor, la nena, tiene 12 años, estudia en una escuela católica, que es una fortuna poderlo hacer. Ya quisiera uno que más gente pudiera inscribir a sus hijos en las escuelas católicas, pero a veces la gente no tiene para pagar un dinerito mensual y se quedan con la escuela pública. Pero yo le digo a todas estas personas, especialmente aquí en los Estados Unidos, que aunque sí es verdad que somos migrantes, también somos misioneros. Nosotros estamos en este país, en los Estados Unidos de América, estamos de misión. Yo estoy aquí porque la Virgen de Guadalupe quiso que yo me viniera para los Estados Unidos. Que Venezuela es un rollo, que el problema político, tal que sea, pero estamos en el sitio donde estamos por algo, por alguna razón. Y esa razón, tenga usted la plena seguridad que está ligada a la providencia. Y eso es un poco vivir de fe, claro que sí. Pero, ¿y si no vivimos de fe, de qué vamos a vivir? Claro. Es lo que nos empuja, ¿no? Así es, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Con quién iremos? O sea, ¿con quién iremos? Con Jesús siempre, donde sea que vayamos. Y por eso yo le digo a todo aquel que esté escuchando este podcast que lo único a lo que no podemos renunciar como cabezas de familia, como individuos, es a nuestra fe católica. Porque esa es la lámpara que ilumina no solamente tu camino, sino el camino de tantas otras personas que pueden estar alrededor tuyo. Sí, ciertamente es eso, ¿no? Y retomo ese punto tan valioso que decís. A veces nos quedamos cortos y decimos, limitamos en lo que Jesús puede hacer, en los corazones que Jesús puede tocar, cuando decimos, no, que este es evangélico, que es luterano, que es presbiteriano, lo que sea, nos quedamos cortos ahí. Y creo que mucho podemos sacar de las iniciativas de otras denominaciones cristianas respecto de cómo manejan ellos la misión, ¿no? Eh, Ujú. pero quiero preguntarte, te casas con la chica de tus sueños, comienzan esa vida juntos en Venezuela, comienzas a hacer radio allá en Venezuela, ¿y cómo das el salto? Mira, la radio, mi papá era también radiodifusor. Tenía una emisora AM 1030, Radio Valles del Tuy, y todos los domingos transmitían la misa. Yo dije, bueno, yo voy a fundar mi estación FM, luego de que paso por la universidad, Lismar también se gradúa de publicista y de locutora, y entre los dos montamos esta empresa familiar, que es la primera FM de esa región, de primera estación de radio en frecuencia modulada de esa región. Y yo digo, yo también voy a transmitir la misa. Eso me genera una relación más o menos fluida con el sacerdote, y ya toda vez que me había bautizado, bueno, empezamos a ir a misa. Nuestra misa favorita, por cierto, es en un santuario, porque vivíamos cerca de allí, era a campo abierto, en un santuario mariano, que es el de Nuestra Señora de Betania, la Virgen Reconciliadora de los Pueblos, que apareció en Cuba, Estado Miranda. Es una de las pocas apariciones marianas reconocidas en Venezuela. Em, También se puede ver en YouTube y en todas estas apariciones, e incluso en la página de Carlos Acutis aparece un milagro eucarístico que pasó allí en ese santuario. Entonces, bueno, éramos familia de ir a misa los domingos, etcétera, tal y qué sé yo. Cuando nace mi segundo hijo, Helio, em, vemos que Helio se demora en hablar.
Y pasan 2 años y Dimar y yo nos vemos la cara y, uy, vamos a investigar qué pasa. Eh, bueno, nos dan un diagnóstico. Eh, el niño tiene una diferencia en el desarrollo, pero no concluyente. Y nosotros decimos, wow, ¿y esto qué es? Y empezamos a investigar. Tú sabes que uno se vuelve loco, investigar por internet y tal. Bueno, de lo que nos apareció por internet nos tiró en el suelo preocupados. Podía ser autismo, podía ser Asperger, podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Y empezamos a rezar como locos, porque el niño saliera adelante, porque eso saliera como un adulto que pudiera tener una vida plena. Y esto nos acerca más a una vida de oración. Como te digo, hay hechos que marcan tu vida de oración. Cuando Helio, eh, cuando Eliu Junior va para la universidad, decidimos mudarnos del Tuy a Caracas y caemos cerca de una iglesia, que es la iglesia de la Sagrada Familia, eh, y es la parroquia de San José María Escrivá, en La Taona, en Caracas. Cuando yo veo aquella iglesia me sorprende, porque, primero por el tamaño, luego porque está muy nueva. Yo digo, ¿y esta iglesia dónde salió? Porque tú sabes que estamos acostumbrados como a ver estos templos de arquitectura española, casi que de la época colonial y tal. Y esta iglesia es una iglesia de ladrillo sólido, fuerte y hecha como en los años 80, 90. O sea, que es relativamente nueva. Y nos inscribimos en la parroquia porque era la que nos quedaba cerca. Y ahí vemos que están 8 confesionarios abiertos en cada misa. Y yo, caramba, pero es que esto es como que funciona. O sea, imagínate una parroquia buena, pero con esteroides, ¿no? Y los confesionarios abiertos y, eh, los sacerdotes, o sea, todo como muy organizado, que en Venezuela, cuando tú vienes de un pueblo del interior, no es tan así. O sea, las iglesias, hay tan pocos sacerdotes. Esta culpa no se la he hecho yo a la iglesia, pero hay tan pocos sacerdotes a veces que ese sacerdote atiende una parroquia, después un pueblito, después tiene que ir para allá a un campo rural y entonces, bueno, tiene que cerrar la casa parroquial, pues no puede estar en todas y no hay voluntarios y la gente no se anota para ayudar y bueno, el pobre curita solo haciendo todo, ¿no? Pero aquí en esta vimos mucho voluntariado, mucha gente activando, un ministerio de música activo, un ministerio para el matrimonio, otro para la familia, los colegios, y yo, wow, pero esto funciona, ¿no? Y que en medio de nuestras cuitas que teníamos, que queríamos rezar mucho porque nuestro hijo siguiera creciendo, que ya venía venciendo muchas pruebas. Dios nos había bendecido a nosotros en medio de, como a muchos venezolanos, con un poco de prosperidad. Pero eso no nos llenaba. Siempre teníamos en la mente que nuestro hijo saliera adelante. Ahí conocimos el Opus Dei. Y me dice en medio de una. Fíjate, todo esto qué interesante, ¿no? Había como una invitación para los matrimonios, una charla de 1 hora, matrimonios en busca de la excelencia. Lo dirigen Herman y Freula Dewitz, que por cierto acaban de publicar un libro que se los recomiendo, que se llama Un matrimonio 4x4. El 4x4 es como que para todo terreno, ¿no? Eh, ellos tienen esa charla y mi esposa me dice, gordo, ¿por qué no vamos a esta charla? Y yo le dije, mi amor, ¿pero por qué? ¿Acaso tenemos alguna dificultad? ¿Te parece que nos falta algo? ¿Qué? No, pero yo quiero ir. Entonces, bueno, quizá la próxima vez. Nos fuimos a la primera, cuando me dicen la segunda, mira, vamos a ir a la cuestión, yo quiero, yo, mi amor, pero matrimonio en busca de la excelencia, que tenemos algún problema, vamos a hablarlo nosotros. Ah, no, si tú no quieres ir, voy yo. No, está bien, cariño, yo, vamos, pues. Entonces, fuimos, y nosotros es que la charla es una maravilla, después que quería ir era yo, le dije, mira, tenemos charla hoy. O sea, me emocionó tanto el mensaje que ellos transmitían, porque era un mensaje, es un mensaje, porque todavía la hacen, y de ahí nos inspiran a nosotros nuestro propio ministerio, que es el de compartir la alegría del matrimonio. El matrimonio es una institución de la cual se ha burlado la sociedad
sobre todo desde los años 50, que arranca el control de la natalidad. Entonces se hace mucha promoción, que si la esposa se pone vieja, que si las suegras son insoportables, que si los niños son un problema, que si el esposo siempre llega cansado, que si la mujer siempre está esmuñada como doña Florinda con los rollos en la cabeza y tal. Y entonces se pinta mal la familia y resulta que no es verdad. La economía mundial está montada en el lomo de pequeñas empresas que papá y mamá sacaron adelante. Pequeñas bodegas, pequeñas temas de costura, textiles, pequeñas panaderías, pequeños. Mira, y eso no se dice o se dice muy poco. Y esa gente feliz, o sea, ¿qué tiene de malo que nosotros le podamos decir a otros? ¿Sabes qué? Yo estoy con mi esposa y soy el tipo más feliz del mundo. O sea, ¿por qué es malo que uno comparta la felicidad? Ah, porque la gente, las noticias buenas no venden periódicos, las noticias malas sí venden. Se separó Brad Pitt, se separó la otra. Las mujeres no lloran, ahora facturan. Todos esos mensajes lo que van es minando la sociedad con que eso es lo único que hay. Ujú. Y hay muy poco mensaje de, mira, qué bonita esta familia, van para su octavo hijo y ahorita van a celebrar el día de San Valentín, con una invitación que hicieron para unos boleros y una fiesta, porque todavía se quieren como unos noviecitos, como que si, como los ocho nietos son como un adorno para esta familia. O sea, eso existe, eso une, esos testimonios tienen mucho poder y nosotros unimos como el rompecabezas y dijimos, mira lo que el discurso de Herman y Freud, ¿por qué no hacemos unos contenidos así para las radios de nosotros? Porque nos dimos cuenta que teníamos un instrumento en la mano tremendo, que era la radio. Y la radio en sí misma, como una persona jurídica, era como un católico de misa dominical. Transmitía la misa, pero el resto de la programación no tenía nada que ver con esa realidad. Y empezamos a hacer pequeños cambios. Uno de ellos fue con la música. Las emisoras de radio hoy en día, y no solamente hoy en día, desde mucho tiempo para acá, ponen cualquier cosa que esté pegada, entre comillas. Resulta que los discos pegan, muchos de esos discos pegan, porque hay gente que les mete dinero atrás y invitan a los promotores a grandes conciertos, a los mejores tickets, los mejores boletos o las mejores entradas, y se convierte entonces en un fenómeno musical una gente que no sabe cantar, o cuyas letras, si tú las escribes en un papel, lejos de ser un poema, son casi una cosa grosera Sí. que parece más bien una película pornográfica. Entonces tú dices, ¿por qué pasa esto? Porque los dueños de los medios, y ahí me contaba yo, no le ponemos atención a lo que estamos poniendo al aire. Se lo dejamos a otras personas que no tienen la formación y estas personas piensan que si el tema está de número uno en la lista de Billboard, ese tema debe ser bueno, porque si no, ¿cómo llegó ahí? Entonces se multiplica un efecto como de ignorancia masiva y terminamos, no voy a decir nombres, pero todo el mundo sabe a quién me refiero. Algunos reggaetoneros que no saben hablar, pero que son una superestrella. Unas mujeres que deberían defender a otras mujeres, pero promueven la violación. Ojo, y yo no estoy hablando de puritanismo, que no se confunda esto. En este momento, Limar y yo estamos desarrollando Rumbera Radio Chicago como una iniciativa de hacer una emisora hispana, alegre, bonita y laica. Esta no es una emisora católica, pero que todo el mundo la pueda oír cuando va para la escuela. O sea, una canción de Juan Luis Guerra, de Ricardo Montaner, himnos católicos que son bellísimos, pero que además es una música tan bonita que perfectamente la puedes oír en una radio comercial si hubiera la intención de los dueños de hacer valores, de promover valores. Ah, no, pero todo lo que eso es y lo que es vulgar, entonces eso es lo que vende. Eso es lo que creen algunas personas. Nosotros hemos descubierto que no es así, que existe una gran necesidad de que en la televisión, como lo descubrió EWTN, Ujú. la Madre Angélica, que había una gran necesidad. EWTN porque es la cadena católica más importante del mundo. Había que cubrir ese vacío. La gente quería contenido limpio de sus casas. Y Relevant Radio, porque tiene 225 estaciones de radio, porque la gente da dinero para que compren más antenas.
Gente que quiere una sociedad mejor, una sociedad más limpia, tener algo que escuchar en ese radio de ese carro. Entonces, podcasts como este nos hacen pensar, y se lo digo, interpelo aquí al que nos está escuchando. ¿Qué puedes hacer tú para contribuir a una sociedad más limpia en tus valores, que esté de acuerdo con tu fe? Por ejemplo, si hoy es el 14 de febrero que viene ahorita, es San Valentín. En lugar de poner corazoncitos y cosas, vamos a colocar una estampita de San Valentín en el Instagram para contar que San Valentín fue santo porque casaba por la iglesia con el sacramento a pareja que en un momento en que había prohibición para que los muchachos se fueran a la guerra. O sea, ent- hay tantas historias bonitas de nuestra iglesia y que la gente no las pone en Facebook porque piensan que el Facebook no es para eso, que el TikTok no es para eso, que no, el TikTok, el Facebook, el Instagram, las redes sociales en general, el Internet, son lugares. Y lo que nos pide la Santa Madre Iglesia es que lleguemos a Cristo a todas partes. Y ahí también hay que llevar a Cristo. A Facebook, a la radio. En tu ocupación, lo que nos ha enseñado el Opus Dei es que nosotros somos santos donde, o sea, tenemos que hacer nuestro apostolado donde estemos. Podemos hacernos santos donde estemos. Si usted es médico, en el hospital, si usted es enfermera, en el hospital, pero si usted plancha, ahí en esta plancha esa camisa le ofrece ese trabajo a Dios. Yo, como estoy en los medios de comunicación, le ofrezco mi trabajo a Dios y por eso tengo una gran responsabilidad de que cada canción que se ponga, de que cada contenido que se haga, de que mis locutores se formen, de que mis productores se formen, de que haga hacer alianzas con podcasts de este tipo para que se siga promoviendo el bien en un mundo donde, por cierto, recientemente vimos la entrega de los premios, creo que fueron los Globos de Oro, que la gente se jactaba de que, ja, 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 estamos en un mundo sin Dios. La gente le agradeció a su mamá o a los compañeros, pero a Dios nadie. Ay, ja, ja, ja. Y 2 días después, muchos de los que estaban ahí en esa ceremonia, se les quemó la casa en los incendios de Los Ángeles, allí en California. Ahí sí se acordaron que, ay, Dios mío, ¿por qué? Ah, porque es que, como dicen en mi pueblo, uno se acuerda de Santa Bárbara solo cuando truena. O sea, tenemos que tener una vida de oración en las buenas y en las malas. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Eliu Ramos Ortega y hablamos de todas estas iniciativas, Eliu, de cómo Dios te ha ido llevando a ti y a tu esposa. Pero creo que mucho de eso tiene que ver también con la disposición, ¿no? Como tú decís, ponernos al servicio de Dios. Lo decías también, el Opus Dei es muy, abandera mucho este tema de la santificación del trabajo, ¿no? Y que santifiques santifiques todo lo que tus manos tocan, básicamente. Eh, Quiero en esta segunda mitad del programa retomar un par de cosas. Están en Venezuela, eh, entran al Opus Dei, comienzan a transmitir estos mensajes, este material que encuentran que es muy, muy positivo, muy fructífero. ¿Y qué pasa? ¿Cómo salen de Venezuela? Decías tú
que la Virgen de Guadalupe los ha ido llevando y que están a donde están por merced de ella. Contanos esa parte. Fíjate, nosotros nos unimos al Opus Dei, Limar y yo, como supernumerarios en 2011. Pitamos, como se dice en la obra. Eso nos explica un plan de vida que sugiere la obra, que incluyó oración a lo largo del día, meditaciones, el rosario, la misa diaria, etcétera. Y como resultado de eso, somos más activos en la parroquia. A mí me gusta tocar el piano, los teclados, y a Limar le gusta cantar. Y un buen día un sacerdote nos dice, mira, el coro tiene un problema de no viene tal día. Ustedes pueden suplirlo. Nosotros éramos parte ya del coro, pero resulta ser que, bueno, un día el coro no puede ir en pleno y Lismar y yo ensayamos una misa y me apoyo en el piano y Lismar a cantar y empezamos a cantar una de las tantas misas en la iglesia. Este, Pongamos que era la de las 3 de la tarde y después hacíamos dos misas, las 3 y las 5 de la tarde, etcétera, ¿no? Y recuerdo que fue el padre Rafael Altimari que me dice, Eliú, Lismar, les tengo una comisión. El 12 de diciembre es Nuestra Señora de Guadalupe y necesito que me canten estos boleros. Boleros, padre, ¿cuáles boleros? Estos. Uno era el tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. El otro era solamente una vez, amé en la vida. Y el otro era conocí a una linda morenita. Eh, la morenita solamente una vez y tuyo es mi corazón que se llama María Elena. Digo, padre, ¿por qué estos boleros? Bueno, porque cuando San José María no tenía clara el camino legal del Opus Dei, se fue en peregrinación a México, al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Hizo una novena y en la serenata que le hicieron a la Virgen estaban las tres canciones que le tocaron al padre allí. Y el padre salió esa noche convencido de que la Virgen le iba a buscar el camino legal al Opus Dei, que al final nació la prelatura personal, que es el Opus Dei hoy en día, y que es única en el mundo. Sí. Este, un verdadero milagro, porque eso no existía antes, ¿no? Llego a mi casa y le digo a Lismar, mira, eh, el padre Altimari me pidió esto, bien raro, vamos a cantar unos boleros al final de la misa, vamos a practicarlos, tú los cantas, yo los toco. Ah, bueno, ok. Y yo decía, pero ¿por qué la Guadalupe? Si nosotros somos fervientes de la Coromoto, de Nuestra Señora de Betania, que es la aparición del pueblito donde nosotros nos casamos, etcétera, ¿no? La región donde nosotros estamos. Pero bueno, la Guadalupe, eso me sonaba a mí más como mexicano y tal, y yo no tenía esa relación con los mexicanos, ¿no? Pero el padre me lo pide, yo lo hago. Lo hacemos, y después que nosotros cantamos esos boleros rancheros, entra un mariachi a darle la serenata a Nuestra Señora, y me estoy recogiendo el piano y el teclado, y le va a estar recogiendo su partitura, que cantó bellísimo, como siempre. Mi mujer canta hermoso. Este, ya cuando se va el mariachi, bajamos al cuadro que estaba allí. eh, Es por supuesto una copia de la tilma del social, de donde que se preserva allá en el santuario en México. Y veo a mi señora así y me hinco de rodillas. Eso fue en el 2018. Le digo, señora, Venezuela está en una situación, hay que pensar qué es lo que se va a hacer. Estaba saliendo ya muchísima gente del país. Yo le dije, tú eres la emperatriz de América, eres la reina de América. Llévame a donde tú quieras. Y ahí se lo dejé a la pies de la Virgen. Y me fui. Otra vez a los pies de la Virgen, Elio. Sí, señor. Y me fui. Bueno, en marzo de 2019 se agudiza la crisis en Venezuela, hay un apagón de energía eléctrica por más de 5 días, hay un blackout informativo, el diésel que tenían las emisoras de radio para transmitir información se acaba, no había una tarjeta de débito, no se podía utilizar porque no había sistemas bancarios, el que tenía cash, bueno, era como decía el rey porque podía comprar las cuatro cositas que podías, parece, bueno, una cosa, un desastre.
arreciaron las protestas políticas, arreciaron la persecución a los jóvenes con el tema de las guarimbas que llamaron, unas protestas que se hicieron muy famosas ese año en Venezuela. Y me llama alguien y me dice, mira, este, tus emisoras no se han plegado al gobierno. Yo te sugeriría que las plegara. Yo digo, yo no puedo hacer eso. Las emisoras nuestras, aunque no estaban inclinadas ni hacia un lado ni hacia otro, tenían el teléfono abierto para que la gente dijera, mira, aquí no hay luz, mira, no ha llegado el agua, mira, no ha llegado el gas, mira, que por favor haya algo. O sea, la gente se expresaba, ¿no? Y eso no le gustaba a mucha gente. Y yo dije, bueno, mira, esto se puede poner feo. Vamos a Estados Unidos un rato y lo pensamos a ver qué pasa, ¿no? Nos venimos a los Estados Unidos en marzo de 2019 con algunos ahorros y en el sur de la Florida hay una comunidad que tiene muchos venezolanos que se llama El Doral, es una comunidad que está al oeste de Miami. Y por supuesto, inmediatamente nosotros buscamos nuestro centro del Opus Dei para poder ir a rezar, ¿no? Y hablar un poco con la gente de la obra. El Opus Dei tiene 100.000 miembros a nivel mundial y hay un centro en Miami y hay varios centros en Chicago, así como en otras ciudades de los Estados Unidos, en Texas, en Nueva York. Entonces, cuando caemos en la iglesia donde que es la iglesia más importante del Doral, adivina qué la vocación es, y esta sí fuera grande en un mural enorme, la estación de Guadalupe. Yo digo, wow, para acá fue que me trajiste, para acá fue que me mandaste. Bueno, lo que tú digas, y aparece la inscripción grandota así que dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. O sea, me estaba contestando. Que no me preocupara, que bueno. Pero igual uno se preocupa porque uno cómo le cuesta abandonarse a la providencia, ¿no? Y bueno, al rato, nosotros, Limar y yo, obtuvimos un título de docentes de la Universidad Monte Ávila, en Caracas, y había un colegio católico que necesitaba un maestro de religión y inmediatamente me llaman y el colegio estaba consagrado a Nuestra Señora de Guadalupe. Y yo, wow, bueno, señora, tú otra vez tomándome el de la manito. Ahí di clases durante todo un año y al final del año escolar, no mentira, ya en febrero de 2020, me llama un sacerdote. Hola, ¿cómo estás? Mira, tú pudieras venir a Chicago porque tienen un trabajo en radio para ti. Ah, disculpe, ¿quién me habla? Soy el padre Rocky. Ah, el padre Rocky es el sacerdote que es el CEO de Relevant Radio. Yo no sabía dónde quedaba Chicago, no sabía qué era Relevant Radio, no sabía nada de eso. Bueno, me mandan los boletos de avión para la entrevista de trabajo y tal, que necesitaban a alguien que supiera de radio, que tuviera su fe más o menos sólida. Decía, tenemos mucha gente que sabe radio, pero no son buenos católicos. Y tenemos muchos buenos católicos que no saben nada de la radio. Usted parece reunir las dos condiciones. Y yo digo, bueno, será, ya usted verá si le sirvo o no le sirvo. Entonces me invitan y cuando llego hacia la radio, el logotipo de la radio es Nuestra Señora de Guadalupe. Wow. ¡Wow! Entonces, bueno, eso fue justo antes del COVID. Nos mudamos a Chicago en febrero de 2020. Cae el COVID y nos notamos arropados por Nuestra Señora, por la radio, o sea, para nosotros el COVID fue en medio del COVID pudimos trabajar y acompañar a la gente en 8 estaciones de radio que estaban diseminadas entre Texas, Missouri, Illinois, Indiana y la Florida. Y fue un año bellísimo donde pudimos desarrollar todo nuestro proyecto con Tiempo de Familia, con Siempre Juntos, que eran los programas que Lismar y yo hacíamos desde la mañana. Nos encargábamos de buena parte de la programación. Pero bueno, el post-COVID, el aftermath del COVID, hace que la radio tenga que hacer recorte y recorta la edición en español. O sea, mira, fue un año precioso, hicieron un gran trabajo, pero no podemos sostenerla. Y recortan la división. Pero como yo soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar, me dicen, pero tú como con tu conocimiento técnico puedes reforzar nuestro equipo técnico. Y bueno, sí, claro, padre, si usted quiere, yo... Bueno, ahí estuve hasta septiembre de 2023, cuando la situación otra vez económica vuelve a generar un recorte en la radio. Pero yo, bueno, mira, me quedo de quedar sin trabajo. Inmediato, novena de la Anunciación de Guadalupe.
Bueno, esa novena fue más larga, no fue de 9 días, fue como de 90 días. Porque eh, no es tan fácil. Radio y televisión es un mundo que se está encogiendo a expensas de los medios digitales. Este, y cuando por fin suena el teléfono, hola, ¿cómo estás? Mira, vimos tu currículum. ¿Tú crees que puedes venir a Texas? Y mi esposa, yo me había puesto la llamada en el altavoz, mi esposa dice, Texas, ¿qué es? Qué bueno. ¿Dónde es? Austin, Houston, Dallas, dime dónde es. No, es Midland. Y yo, ¿qué? ¿Dónde queda eso? Resulta ser que sí. Guadalupe Radio nació en Midland, Texas. Este es un pueblito muy interesante, porque de ahí es la familia Bush. Y es un pueblo petrolero 100%. Y tú ves la casa de la familia Bush, es una casita que, como las casas de la gente, del tamaño de las casas de la gente pobre en otros países. O sea, como una familia normal y corriente pudo hacer ese sueño americano de tanto de tener un gobernador y dos presidentes en de la misma casita chiquitica, ¿no? Increíble. Bueno, lo cierto es que me enrolan en Guadalupe Radio en 2024 y hicimos un trabajo bellísimo allá en esa zona del West Texas. Eso que es lejano oeste, o sea, petróleo, equipo pesado y tormentas de arena. Eso es como un desierto. Bueno, es que esa radio nació ahí por iniciativa de una familia que estaba cercana al mundo petrolero y después se extendió para el resto de Texas y es la radio católica más fuerte de Texas. Hicimos un trabajo bellísimo ahí. Ya estamos de vuelta en Chicago para nuestra propia iniciativa y como te contaba, nosotros nos hemos dedicado ahora, Lismar y yo, a este podcast que se llama Tiempo de Familia, a esta iniciativa de la Rumbera Radio Chicago, porque nos dimos cuenta que la gente pone la radio, eh, digamos, eh, en la radio comercial y todo es el chisme del día, Bad Bunny, Shakira, no sé qué, y aunque ellos puedan tener algunas cosas artísticamente buenas, mucho de ese contenido que entra por los oídos, no solamente a los niños, porque a los niños les está entrando por los celulares, por las redes sociales, por el TikTok, que eso sería, digamos, asunto de otro programa. Recordarle a la gente que a los niños menores de 16 años no debería dársele su propio teléfono. Mira, que use el teléfono de papá si necesita hacer una tarea, que use el teléfono de mamá o el iPad de mamá si necesita hacer un trabajo, pero no le des un teléfono, un aparato de estos tan potentes a tu hijo. La internet es un lugar como el downtown de una gran ciudad. ¿Tú dejarías a tu hijo solo en el downtown? Sí. No, ¿verdad? Entonces, no lo dejes como un teléfono. Bueno, pero es que lo vemos desde los cochecitos. Ay, no, para que no molesten y si le dan un iPad. Cuidado, señora, no haga eso. Es mejor que llore, que moleste, pero no le dé la pantalla a tan poca edad. Bueno, ese es un tema. Pero lo que te decía de la radio es que no solamente a los niños, a los adultos, estos metamensajes de déjalo, no importa, no es mejor que todos esos mensajitos que todos son de infidelidad, de deslealtad, de sexo, de, de, de no importa, De egoísmo, yo era mucho mucho para egoísmo. ti, yo no me sacrifico más por ti. Todo ese mensaje se va metiendo en tu vida diaria, en tu vida ordinaria y termina reverberando en tu vida personal. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se ve, con las series de Netflix que estás poniendo. Hay gente que no tiene ni Netflix, hay gente que no tiene ni televisor, y yo los conozco. El americano es muy radical en ese sentido, pero a veces no se puede evitar. Y mira, en el grupo de ahí tenemos un tema que es Gaudium con Pache, alegría con paz. O sea, la alegría, si a Jesús hubiera querido prohibir la fiesta, no hace su primer milagro en la boda de Caná. La alegría, o sea, nuestro ministerio, nuestra vida, tiene que reflejar un poco esa alegría, un poco bastante. Como ya lo decíamos, las familias con muchos hijos no son familias aburridas, son familias divertidas. Un matrimonio largo no es una vida aburrida, es una bendición que ya quisiera cualquiera. O sea, hay alegría. La reunión dominical de la misa es saludar a nuestros amigos y luego de ahí a lo mejor irnos a un restaurante o llevar a los niños por un helado. O sea, hay alegría en el catolicismo. La gente cree que los católicos somos unos tipos que rezamos, que damos en una nube, que una sufridera, que si la cruz, que si la sangre. No es verdad. Estamos felices porque alguien pagó la cuenta por nosotros. Imagínense que usted va a un restaurante
y brinda a todos sus amigos. Y cuando va a agarrar la cartera para pagar, ay, la cartera se le cayó, se le extravió, se le perdió. La gente va a pensar que usted es un, un falso, que los invitó por ahí para que pagaran ellos. Pero imagínese después que alguien llega el mesonero al oído y le dice calladito, mire, que no se preocupe, que ya alguien pagó la cuenta. ¿Cómo se siente usted? Pero Se siente, feliz. wow, ¿quién es? ¿Quién pagó la cuenta por mí? Bueno, Jesús pagó la cuenta por nuestros pecados. Esa sensación es la que nos tiene que hacer sentir alegres. Pero usted tiene que poner en su parte. Usted tiene que ir a darle las gracias a Jesús en misa. Usted se cayó, vuelve a levantar. ¿Cómo se vuelve a levantar? Vaya al confesionario, hable con el sacerdote, reconcíliese con su fe. Usted se casó, recuerde que eso es para toda la vida. Problemas van a venir. Yo tengo 32 años de casado. Altibajos, retos económicos, personales, lo que sea. Pero con el amor, mira, más para el que ama, más que amar, es comprender que somos imperfectos todos. Entonces no hay familia perfecta porque todos somos imperfectos. No hay matrimonio perfecto porque todos somos imperfectos. Pero si usted tiene el plan de ser mejor todos los días, primero, eso es lo que Dios le va a premiar. Y segundo, su familia se lo va a agradecer, su esposa, sus hijos. Usted no sabe si va por buen camino, pregúntese, ¿qué tan fácil es vivir conmigo? Si usted no tiene una idea, pregúntelo. Y eso sí, esté dispuesto a escuchar la respuesta que le van a dar. No vaya a ser que le pase como el tipo aquel que se murió y le pusieron en la tumba, Señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. ¿Ah? Durísimo, ¿ah? Mm. Esperemos que no sea así. Pero interesante, interesante esa proposición, Eliu, preguntar, ¿no? Y muchas veces nos da miedo preguntar porque ya tenemos un poco idea de la respuesta y no queremos confrontarnos con lo que requiere trabajo, no queremos confrontarnos con esos, eh, con esos bordes afilados que todavía hay que limar, asperezas que hay que pulir, ¿no? Em, Tocando esta área también de tu certificación como coach, eh, ¿qué nos podrías decir para este tema? A veces pareciera que la superación personal y la vida de fe como que no concatenaran tan bien, ¿no? Pero, pero a ver, si es que si enfocamos bien las cosas, creo que todo tiene un lado muy, muy positivo. Y precisamente tú, con esta certificación y con tu vida de fe, creo que sos la persona idónea para unir estos dos mundos. ¿Cómo podemos hacer para ir mejorando, para ir siendo cada día mejores personas? Eh, ¿Dónde está el enfoque? Mira, en una oportunidad a San José María le hicieron una pregunta parecida y San José María decía, con los amigos hay que ser pacientes y llevarlos por un plano inclinado que los vaya elevando hacia el cielo. Y uno de los muchachos se levantó y preguntó, padre, y le pone la mano así como en 45 grados. Un plano inclinado es algo así. Y San José María le baja la mano. No, así no, así, a 30 grados. Así como a 30 grados, no, más bajito. O sea, es un plano inclinado, pero que es casi plano, pero es un poquito mejor todos los días. La gente, por impaciencia, porque ya está harta, quiere cambios y los quiere rápido. Yo pudiera decir que esta metamorfosis que llevó a Lelio Ramos inconverso, es decir, con poca fe a los 22 años, que se casa y se hace católico por amor a esa mujer tan linda que termina siendo su esposa, y la diferencia de aquel muchacho que además era un poco soberbio, eh, eh, ¿sabes? Con falta de templanza. Esa palabra templanza yo no la conocía mucho, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, eh, yo me he dado cuenta que en 32 años no he llegado donde se supone que debería estar, pero uno tiene esperanza de que está más cerca, ¿no? ¿Por qué lo digo?
Quien les habla no es que sea don perfecto, el don dechado de virtudes, porque además sabemos que mientras más viejos nos ponemos, más achacosos nos ponemos. Es una cosa natural del ser humano. O sea, deciste unas cosas nuevas, como dice Rubén Blades, cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Entonces, por eso hay que prepararse todos los días, porque vienen retos nuevos. Eh, hace, hace 20 años nadie hablaba de cómo tratar el tema de las pantallas y los hijos, o de cómo tratar el tema de la epidemia de depresión y de ansiedad que hay por las redes sociales. O sea, y por eso hay que irse preparando. Entonces, ¿qué, qué es un coach? ¿O para qué hacerse un poco coach o estudiar o entrar en estos temas? Mira, cuando Liz y yo empezamos, por inspiración de Herman y Freud Ladewitz, con esto de atender o iniciar el apostolado de matrimonio y familia en las parroquias donde estábamos. Por cierto que hoy día lo tenemos en San Catherine Laurel de Glenview y en San John Vianney de Chicago. En San Catherine Laurel los miércoles de la noche y en San John Vianney los domingos a las 11 de la mañana. Es como una catequesis de adultos que tenemos con virtudes y conversar, y recomendamos un libro y nos reunimos 90 minutos allí, ¿no? Entonces el coach nos sirve para ampliar el horizonte del que no tiene tanta fe. Lo explico. Usted no puede, si usted tiene un argumento, una conversación con una tercera persona, digamos, la señora viene a usted porque ella lo encontró en la misa y dice, ay, señor Elius, ay, señor Lima, te puede atenderme esta consulta de mi matrimonio, que me está pasando esto y aquello. Pero es que mi esposo nunca viene a misa, mi esposo no es católico, mi esposo no tal, ¿no? Entonces tú tienes que tener la herramienta técnica psicológica para decirle a esta persona por qué debería atender este tema, aun cuando está fuera, o sea, aun cuando él no está interesado en escuchar de teología, no está escuchado en hablar de Jesús, etcétera. Pero como mundo mejor, te genera una familia a la vez. Fíjate tú qué interesante. La familia es la célula fundamental de la sociedad, eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿sí o no? Desde el punto de vista médico, las células tienen una forma de reproducirse. Cuando las células se reproducen distorsionadamente, ¿qué creas desde el punto de vista médico? Bueno, creas un tumor que puede ser maligno, un tumor que puede ser cancerígeno. ¿Qué es un tumor? ¿Qué es una suerte qué es eso de un linfoma? Un montón de células que se reprodujeron de forma mala, maligna. Y aplícame eso, volvemos al tema sociológico. Si la célula es la célula fundamental de la sociedad es la familia, muchas familias dañadas hacen una sociedad que sea maligna, que sea como una suerte de tumor que habría que operarlo, ¿no? Habría que extirparlo, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando salvas el matrimonio, la familia se salva. Si papá y mamá están bien, los hijos salen adelante. Y por eso es tan importante que en las parroquias la gente se prepare, no solamente en teología, sino en temas de psicología, yo recomiendo muchísimo este libro de John Gottman. Todos sus libros están basados en estudios de años, de décadas, en torno al comportamiento humano y tiene predictores del divorcio, por ejemplo. Mira, si usted tiene este tema en su casa, cuidado, porque lo que le puede venir es un divorcio. Entonces, preventivamente, tú puedes encontrar esos factores, que ellos lo llaman los cuatro caballos del apocalipsis, y si tú los identificas, puedes prevenirlos. Así es como se opera en ese caso. Entonces, lo que tú decías, o a lo que tú preguntabas, ¿cómo hacemos? Bueno, cuidar el pequeño detalle de cada día. Un pequeño detalle puede hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pequeño detalle durante 30 años. Mira, el matrimonio largo es un fenómeno posguerra. Hasta 1945, un matrimonio largo era un matrimonio de 20 años. Después empezamos de 30 años, de 40, de 50. Y se crean nuevos retos. Y yo claro que quiero morirme al lado de mi mujer. Pero estos retos tenemos que preparar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad
prepararnos para esos años. Entonces hay que leer un poco, hay que dejar de perder el tiempo en tonterías. Cuando digo en tonterías, es que a veces, mira, la sociedad está muy bien un poco de deporte, un poco de fútbol, un poco de béisbol. Ah, no, pero a veces los hombres queremos ver el fútbol, el béisbol, el fútbol americano, el tenis, no sé qué. No nos queda tiempo para la familia y mucho menos para prepararnos para los retos de la familia. Las señoras muy propensas a las series, a las novelas, no sé qué. Y en muchos casos, los hombres a las narconovelas y el capo y el no sé qué y tal. Le hace un buen libro que le va a hacer falta. Porque cuando venga ese hijo a preguntarle, papá, ¿cómo se hace con esto? O mamá, ¿cómo se hace con esto? O un amigo, el, usted tenga usted tenga la posibilidad de ayudar, tenga la posibilidad de tener esa palabra adecuada. No nos convertamos en el cantinero. En las películas de los 80 llegaba la gente a una barra a recostarse y, caramba, tengo un problema. ¿Y qué le decía el cantinero? Bueno, tómese otro trago. Era la única solución. No nos convirtamos en el cantinero. Entonces, ¿por qué prepararse? Y le digo, esta es una sugerencia que le hago yo a cualquiera que nos esté escuchando. Escuchar podcasts que nos preparen para la vida, para el manejo de las finanzas, para el manejo de las situaciones familiares, para el manejo del reto digital. En este momento tenemos un paradigma que es la inteligencia artificial. Bueno, yo estoy estudiando inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de Cristo. ¿Cómo hacemos para llegarle a más personas con inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos para redactar contenido respetuoso? ¿O cómo hacemos? Tú sabes que me encanta hacer a mí y me divierto mucho con esto. Cada vez que yo veo un fake news del Papa o de la historia de la iglesia en Facebook, que los hay muchos, agarro eso, se lo entrego a ChatGPT y le digo a ChatGPT, lo que hago es copiarlo, le digo a ChatGPT, ChatGPT, tú y yo sabemos que esto es falso. Dame las fechas y los hechos que prueban que esto es falso. Y te lo entrega todo. Ra, 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 ra. Wow. Entonces, yo agarro esa respuesta y la pego como respuesta al post en Facebook inmediatamente, pero así, en 2 minutos. ¿Por qué lo hago? Porque como decía Goebbels, el secretario de propaganda de Hitler, una mentira repetida 1000 veces, Es ¿ah? verdad. Puede parecerse a la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos para romper las mentiras que nos invaden. ¿Y qué es mentira? Uno, que un matrimonio largo es aburrido. Eso es mentira. Dos, que muchos hijos es un problema. Es mentira. Mira, ven las fotos de las abuelitas. Tenían menos dinero que nosotros, menos tecnología que nosotros y eran felices con sus 14 muchachitos. Y por eso es que no hay curas, y por eso es que no hay monjas, y por eso es que hacen falta policías, bomberos, no sé qué. Porque, claro, ahorita tenemos 1 o 2 niños y queremos que sea doctor o astronauta. Y la generación que viene después de la nuestra no quiere niños porque no quiere meterse en problemas, entonces tienen un perro. Les voy a dar una noticia. Ese perro no lo va a cuidar cuando estén viejos. Así que cuidado con eso, con perder su tiempo. Bueno, lo voy a dejar esa respuesta hasta ahí. No sé si me No, fui un poquito del tema no, o no, respondí la pregunta. excelente, excelente realmente, Elio. Creo que el programa daría para mucho más y creo que podríamos fácilmente seguir conversando por un par de horas más, pero se nos agota el tiempo. Quiero agradecerte por el tiempo que nos has dedicado y por toda esta sabiduría que te ha dado el Señor y tantos años de experiencia también. Para cerrar, quiero hacerte la pregunta de rigor de esta quinta temporada de Un Alto en el Camino. Y es la siguiente, y la hacemos para que nuestra audiencia pueda, en base a tu respuesta, también ellos hacer un poco de pensamiento crítico, ¿no? La pregunta es la siguiente, si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Uy, tendría mucho, ¿no? Yo quiero dirigirme especialmente a mi yo de 20 años. Mi yo de 20 años tenía mucho más fuerza que yo, más energía que mi yo de ahora, ¿verdad?
pero no tenía esta experiencia que tengo yo ahora. Si hace 20 años yo supiera lo que sé ahora, hubiera hecho menos daño. Usted y yo, mi querido Radio Escucha, hemos hecho daño por ignorancia muchas veces, porque tenemos al alcance de estos medios ahora todo. Yo a los 22 años tuve mi primera estación de radio propia, pero ahora todos tenemos una estación de radio propia en la mano. Esa cuenta de Facebook, esa cuenta de Instagram. Tenga cuidado con lo que pone allí, porque a lo mejor sin saber estamos haciendo daño. Esa mamá, ese papá, que al niño que está en el cochecito le pone un teléfono en la mano, está haciendo daño. No lo saben, lo hacen con cariño inclusive. Ellos no lo saben, pero están haciendo daño. Entonces, a mi yo del pasado, yo le diría, más que pedirle perdón, que es algo que la gente siempre, si yo le pediría a ese niño indefenso, no, yo le diría a ese niño, a mi yo de 20 años, pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho hasta ahora y conviértete radicalmente, porque es mucho el bien que podemos hacer. Entre antes mejor. Tú sabes que la gente que vende productos financieros dice, compra un seguro de vida ahora. Si usted lo pospone un año, va a perder $1 millón. Este, mire, usted no está escuchando este podcast por casualidad. Usted tiene en este momento el poder de cambiar su vida de una vez y para siempre, permitiendo que el Espíritu Santo obre en usted. Usted, mi querido Radio Escucha, tiene un Dios que lo ama, que lo creó y que puso en su corazón todas las herramientas, no solamente para que usted salga adelante, para que sea feliz y haga feliz a los demás. Y mientras usted esté consciente de que eso es un don y por tanto es un regalo, don viene de donado y gracia viene de gratis. Esta gracia, que no nos las merecemos, hay que usarla bien. Spider-Man inmortalizó una frase que decía, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Usted tiene el poder para construir y para edificar, pero también para destruir. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Las palabras que salen de su boca pueden hacerle el día mejor a otro. Oye, qué linda camisa. Oye, qué buen trabajo. Oye, qué bien lo has hecho. Gracias por traerme hasta aquí, o etcétera. Pero si usted es de los que anda con el verbo destruyendo, oye, qué mal, tú no sirves para nada, te odio. Mire, usted está en pecado. Dios no lo hizo para eso. Dios lo hizo para lo grande. Deje de ser gallina de corral, abra esas alas y elévese como una hermosa ave al cielo, que para eso fuimos creados, para ir al cielo. Eso le diría yo a mi yo de 20 años. Gracias, Elio. De verdad, gracias por este tiempo que nos has regalado. Para cerrar, ¿cómo encontramos tus recursos digitales, tus recursos en línea? ¿Nos puedes decir cuáles son las plataformas donde tú y tu esposa trabajan? En Facebook, nuestra página se llama Siempre Juntos, que es el ministerio de matrimonio y familia que llevamos adelante y que ahí encuentran nuestras reuniones y algunas de nuestras conferencias. En Spotify tenemos Tiempo de Familia, que es nuestro podcast, donde entrevistamos a sacerdotes, a psicólogos, a sociólogos, a maestros, a profesores, a coach que están relacionados con el tema del parenting. Y yo tengo un podcast personal que se llama Reflexiones con Propósito. Lo buscan en Eliud Ramos Ortega, Reflexiones con Propósito. También estoy en Spotify. Me pueden seguir en mis redes personales, Eliud Ramos Ortega o Eliurro en X, en Instagram y bueno, en el resto de las redes sociales que consiguen por ahí. Gracias, Elio. Gracias nuevamente por el tiempo que nos has regalado, por todas estas valiosas lecciones y sobre todo por compartir lo que ha sido tu vida. Le pedimos a Dios que te siga llevando a ti y a tu esposa de victoria en victoria, superando estos retos que, como lo han hecho en este caminar de 32 años. Oramos por esos proyectos que tienen y animarlos también a seguir adelante, pues como decías, viene de todo en la vida, vienen
altos, vienen bajos, vienen pruebas, vienen alegrías y todo lo recibimos de la mano de nuestro Señor Jesús. Así que muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, José, y a los oyentes por este alto en el camino que acaban de hacer. Y bueno, así hacía nuestro Señor Jesucristo. Se retiraba un poco para elevarse, ¿no? Para elevarse a Dios Padre. Y por eso creo que es un buen consejo y es un lindo nombre para este show, ¿no? Para este podcast. Hacer un alto en el camino para meditar, para pensar qué es lo mejor que podemos hacer con este tiempo en la tierra que nos ha dado Dios. Cuál es el propósito de nuestra vida. Y recordemos que fuimos creados para alabarlo a Él, alabándolo a Él en el prójimo, en esa persona que tenemos cerca, en la esposa, en los hijos, en el empleado, en el amigo, en el que nos tocó al lado del autobús. Hagamos el bien sin mirar a quién. Gracias. Gracias a todos los que nos han sintonizado también. Nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Recuerda que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Gracias por escuchar esta historia de fe. Recuerda que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa.